Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes y buenas noches, respectivamente. Pues hoy volvemos a temas médicos más duros, aunque aún están en construcción y Judith nos lo explicará. Leo Melibowski, que es un médico clínico del Hospital del Mar, que asiste a nuestro Zoom desde hace algún tiempo, interpretando las inquietudes del grupo, propuso el tema de hoy, así como a nuestra ponente que él presentará después. Leo estudió en la Universidad de Buenos Aires hasta el 77 aproximadamente. Terminó su carrera de médico y su formación de posgrado en Barcelona. Y le agradecemos que haya invitado a la doctora Judith Villar y a Judith también su colaboración y su predisposición a compartir esta experiencia con nosotros. Comentaré algunos puntos prácticos por si hay algún asistente nuevo. Primero habrá una exposición de unos 40 o 45 minutos, lo que Judith considere suficiente y necesario, y después se seguirá de una discusión en la que todos los asistentes podrán intervenir con comentarios y preguntas al ponente. Recomendamos que cada uno se presente brevemente antes de hacer la pregunta para que tengamos alguna referencia de quién la hace y al mismo tiempo que la intervención previa no sea muy larga, que se intente ir directamente al grano si es posible. Para intervenir, cada uno lo puede hacer levantando la mano o escribiendo en el chat, quiero hacer una pregunta o quiero intervenir. Y tanto hoy Juancho como Claudio, que moderan la sesión, les darán la palabra. La charla será grabada para que pueda ser colgada en nuestro canal de YouTube. Se pide, por favor, que todo el mundo mantenga sus micrófonos cerrados mientras otros hagan uso de la palabra. Y si hay algún inconveniente, desde la central se cerrará. Cada uno tendrá que abrir el suyo por su cuenta. Esperemos que todo fluya naturalmente. Leo, si quieres comentar e introducir a Judith. Tienes que poner el micrófono, Leo. Ahora. Perdón. No, saludaba, daba las buenas tardes y las buenas noches a los de uno y otro lado del océano. Y bueno, para mí, la verdad que presentar a Judith pensé que iba a ser una cosa fácil, pero cuando le pedí su currículum me asusté porque resumir el currículum de una persona que además es tan joven no es nada fácil. Así que voy a dar los datos lo más resumido posible de lo más destacado que hace Judith. Ella es médica consultora especialista en enfermedades infecciosas, está diplomada en salud internacional e investigadora clínica, es médica adjunta del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar, donde coordina la Unidad de Salud Internacional y Medicina Tropical. Ha creado y coordina la unidad del Hospital Post-COVID, que actualmente atiende más de 4.000 pacientes. Es profesora asociada de la Universidad Pompeu Fabra y de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pertenece al consorcio de reanálisis del microbioma del paciente VIH, donde ha publicado más de 50 trabajos en revistas de alto impacto. Participa en ensayos clínicos relacionados con inmunología, fisiopatología y tratamiento de la infección por COVID, en donde ha hecho más de 15 publicaciones desde que inició la pandemia, y forma parte del consorcio Human Genetic Effort, y es asesora científica de la Agencia Catalana de Calidad y Evaluación de Salud. Aparte de todo esto, lo más destacado es que desde el inicio de la pandemia es la responsable de elaboración y coordinación de los protocolos de actuación en COVID, es consultora y referente de las guías de tratamiento, de los protocolos de vacunación y también del tratamiento de los efectos secundarios, de forma tal que ha creado una figura original y clave, que realmente desconozco si existe en otros centros hospitalarios, pero seguro que es esencial para optimizar la práctica sanitaria que afrontamos desde hace más de un año. Como decía antes, es difícil de entender cómo una persona tan joven ha hecho y sigue haciendo tantas cosas. Bueno, sin más preámbulos, Judith, tienes la palabra.
Bueno, muchas gracias por la presentación, Leo. Así que también hay mucho de cariño de compañeros y ya sabes que estoy encantada de estar aquí con vosotros y Leo, persona a la que admiro profundamente en lo personal y lo profesional, si me pide algo, allí que voy y encantada de verdad de estar con vosotros. Y si queréis, pues vuelvo a compartir y si me decís que lo veis bien, comienzo. Perfecto, Judith. Bien. Bueno, como ha comentado Leo, parte del currículum es como todos, ¿no? Tenemos un currículum pre-COVID y uno post-COVID. Y bueno, parte de mi vida desde junio del año pasado fue crear y coordinar junto con el servicio de neumología la unidad post-COVID en nuestro hospital, que es el Hospital del Mar, que es un hospital de tercer nivel que tiene 500 camas y ahora mismo atiende a 4.000 pacientes post-COVID, algunos de ellos todavía ingresados con COVID y que después serán post-COVID también. Y bueno, es, como digo, una unidad que coordinamos conjuntamente los dos servicios. De hecho, cuando se habló desde dirección de crear una unidad post-COVID, se pensó desde el inicio en que tendría que ser una unidad coordinada por estos dos servicios, debido a que, como sabéis, el COVID es una enfermedad sistémica y claramente produce afectación pulmonar, pero no es la única, como ahora veremos y como ya sabéis. Y también nos ayudamos de dos enfermeras que son gestoras de casos que nos ayudan a hacer los checklists. Nada, os explicaré en 5 minutos cómo funciona un poco la dinámica de la unidad, por si os puede ser útil también, por si estáis vosotros organizando también o pensando organizarla. Y también, como veis, es una unidad multidisciplinar. Necesitamos de especialistas de todo tipo. De hecho, tenemos pues, involucradas a personas también pues, de UCI, nefrología, neurología, cardiología, rehabilitación muy importante, dermatología, psiquiatría muy importante, neurología, etcétera. Los objetivos, debido a que la unidad se creó en junio, los objetivos iniciales de dirección fue atender a todas las personas a las que dimos de alta en la primera ola en marzo, que eran pues unas casi 1.000 personas que fueron dadas de alta en una situación en la que era imposible hacer ningún tipo de seguimiento, porque primaria, o sea, la atención primaria, médico de cabecera, no sé cómo lo llamáis allí, estaba completamente colapsado y de hecho lo sigue estando. Nosotros damos un gran apoyo a primaria porque muchos pacientes se podrían seguir por ellos, pero en esta primera ola tampoco se pudo hacer seguimiento ni del hospital ni por primaria. Por tanto, eran pacientes que se fueron de alta, muchas veces altas precoces por la situación hospitalaria desbordada, y no sabíamos cómo habían quedado estos pacientes, no sabíamos si tenían secuelas o cuál era la situación. Entonces, inicialmente la priorización fue ver a todos estos pacientes, al menos hacer una valoración inicial y ver cuántos de ellos tenían secuelas sobre las que podríamos intervenir. Pero claro, vino la segunda ola cuando ya teníamos la unidad montada y también nos parecía mal que los pacientes que estábamos dando de alta no tuvieran un seguimiento porque lo estábamos dedicando a pacientes que ya habían sido dados de alta en la primera ola. Y por tanto nos pusimos como objetivo que todos los pacientes tuvieran al menos una primera visita estructurada a los 2 meses o al mes del alta de esta segunda ola. Pero claro, luego ha habido una tercera, una cuarta y la verdad es que pues es una unidad que ahora mismo pues, está también bastante desbordada y tenemos mucha lista de espera. Al ser dos especialidades las que lo coordinamos, lo dividimos así. Neumología se quedó los pacientes que llevaron FIO2 más elevadas, desde 50%, las BIPAPs y por supuesto pues las intubaciones o los pacientes que habían estado en UCI, también el tromboembolismo pulmonar y los pacientes que ya durante el ingreso se habían diagnosticado o en el seguimiento se había detectado neumonía organizativa y fibrosis, que como sabéis son las complicaciones más frecuentes. Y en infecciosas todo el resto, que serían pues, todos los pacientes ingresados con FIO2 más baja, pero por debajo del 50, o sea que son neumonías también leves y moderadas. Y también el pool más importante, que ahora mismo es la demanda que tenemos mayor en la consulta, que son los pacientes que tienen síntomas persistentes, que después también comentaré, el COVID persistente. Esto es un poco una imagen de cómo funciona. La unidad se creó ya informatizada de tal manera que nosotros tenemos en una base de datos los 4.000 pacientes y bueno, en colores tenemos los que hemos visitado, los que no, también evidentemente pues, los que han fallecido, los que no, en qué situación están todos.
Y lo primero que les hacemos a todos es un checklist. Disculpad que veréis que hay alguna diapositiva en catalán. He intentado traducir algunas, pero no he tenido tiempo, y algunas veréis que están en catalán, pero se entienden bastante bien. Y estas están en catalán porque el checklist y todo lo que está informatizado en nuestro hospital está en catalán. Y como veis, pues es un checklist muy completo, que incluye ítems no solamente relacionados con si han recibido o no seguimiento, sino con efectos que puedan tener, síntomas que puedan tener persistentes, desde pérdida de olfato, gusto, que persista disnea, también disfunción motora, dolor de cabeza, problemas con la movilidad, disfagia, también alteración del estado cognitivo, y muy importante, ítems relacionados con la ansiedad y con la depresión. También hemos incluido insuficiencia renal, ítems que no son clínicos, revisando sus analíticas de ingreso, y también si están de baja o no, que son unos ítems que hemos incluido recientemente y que no aparecen en esta diapositiva. Y de esta manera sabemos en qué situación está el paciente y a qué especialistas, en todo caso, se han de derivar. ¿Qué pasa? Que cuando montamos la unidad, nosotros teníamos ya un gran volumen de pacientes solamente hospitalizados a los que había que hacer seguimiento. Pero es que el gran boom que hemos recibido y lo que no nos esperábamos era que esto era la punta del iceberg. Hemos recibido muchísimas visitas, demanda de visitas que nos vienen de atención primaria, de pacientes que no estuvieron nunca ingresados y que tuvieron la infección en su casa o que tuvieron un COVID leve y que han tenido síntomas persistentes, y también muchas personas que nos vienen de salud laboral, personal sanitario que tiene síntomas persistentes, y también de hospitalización domiciliaria, que en nuestro hospital dio mucho soporte a la hospitalización en planta, pacientes que se fueron a casa con su neumonía y que evidentemente pues no constaban como postaltas, y esto pues ha supuesto también un gran volumen de pacientes. Si vamos ya a los resultados, yo os voy a presentar un primer corte que hemos hecho de la unidad, porque el hecho de tenerla informatizada de esta manera nos permite a tiempo real valorar los pacientes en función de la gravedad de la neumonía que han tenido, los síntomas que persisten y cuánto les duran. Entonces, el primer corte lo hicimos en diciembre con los primeros 1000 pacientes, y bueno, como veis, pues los síntomas persistentes son los que están descritos en otras series, predominando sobre todo pues el cansancio, la astenia, también alteraciones del ánimo, cefalea también es muy frecuente, la caída de cabello, por supuesto la pérdida de olfato y de gusto, también las alteraciones cognitivas, etcétera. Pero ahora os resumiré un poco más detalladamente. El boom de exploraciones complementarias que hemos pedido, sobre todo, ha colapsado las exploraciones neumológicas, teniendo unas listas de espera ahora increíbles de lo que son pruebas funcionales respiratorias y también pues, el walking test, también radiología, tags torácicos hemos pedido muchos, y evidentemente pues, analíticas y radiografías de tórax de control, pues, porque los pacientes, como digo, se fueron con altas muy precoces y hemos tenido que hacer un seguimiento. Derivaciones por especialidad, las que más hemos recibido según estos criterios con los que nos dividimos los pacientes, pues hemos ido neumología e infecciosas, pero también neurología, rehabilitación y psiquiatría pues han tenido muchísima demanda. Esto es un corte muy preliminar, ahora estos datos pues estarían ya duplicados. Entonces comienzo con los hallazgos a nivel neumológico. No me voy a meter en la fisiopatología porque yo creo que ya todos lo conocéis, pero sí que es verdad que los cambios que se han ido viendo es que hay un porcentaje de pacientes que han presentado cambios fibróticos, sí que es menos de lo que nos esperábamos al inicio, no llegan al 3% de los pacientes. Y claro, hay que tener en cuenta pues, que son pacientes que han estado graves, con elevadas necesidades de FiO2, con ingresos prolongados en UCI y en muchos casos intubados. Por tanto, podemos extrapolar que los mecanismos fisiopatológicos sean y que por tanto sus consecuentes hallazgos radiológicos sean similares al de este respiratorio. Y también es curioso que son similares a los que se han encontrado en la infección por SARS-CoV-1 y también por MERS. Es exactamente la misma alteración. Revisando los datos de pacientes que han sufrido distrés, sabemos que un porcentaje, como digo, a nosotros tenemos unas cifras de un 3%, presentan fibrosis, como vemos pues, en la imagen. Parece que el daño pulmonar propio de la neumonía vírica en pacientes que suelen tener habitualmente factores de riesgo se suma al efecto deletérea de la ventilación mecánica invasiva o no invasiva,
y hay una alteración de la membrana alveolo-capilar, un edema alveolar, reclutamiento de neutrófilos, secreción de citoquinas, y a partir de aquí el kit de la cuestión es que una vez iniciada esta cascada inflamatoria no sabemos por qué algunos pacientes inician un proceso de reparación correcto. De hecho, es increíble, vemos unas placas, unos tags horrorosos que realmente parece que la persona va a quedar con fibrosis crónica y que se curan y que se limpian, incluso pacientes que han estado muy graves en la UCI, y sin embargo en otros casos se activa un proceso de reparación anómalo que activa los fibroblastos y que es lo que desencadena al final la fibrosis pulmonar. Se sabe que hay factores de riesgo ya conocidos que no son modificables, la edad es muy importante, esto se ve sobre todo la falta de reparación en los pacientes mayores, y también pues, factores genéticos. Y también pues, habría otros más modificables como serían pues, la ventilación. Aquellos que no han estado ventilados pues, parece que presentan menos fibrosis. También pues ya sabéis que en las primeras autopsias que se pudieron hacer nos dieron mucha información porque también hay un mecanismo de formación de microtrombos que ocurren a nivel pulmonar y que también pues, producen esta disnea persistente como síntoma muchas veces a la alta del COVID. Interesante el papel de los corticosteroides, que así como ha estado muy discutido durante la infección aguda, está claramente establecido su beneficio en esta fase de los pacientes, cuando los pacientes empiezan a hacer la neumonía organizativa, de hecho, previo a la fibrosis. Cuando ya están con fibrosis no tiene ningún sentido dar corticoides, pero sí que fueron, en concreto, pues este grupo fueron unos ingleses que empezaron a probar, hacían tags precoces y cuando veían que había cambios de neumonía organizativa, daban corticoides y fueron los primeros que hablaron de este beneficio posible, y de hecho yo creo que desde entonces pues todos hemos implementado esto, e incluso cuando el paciente, antes de darle de alta, si tiene algún TAC donde ya se ven cambios organizativos, el paciente ya se va de alta con pauta de corticoides. ¿Cuál es la pauta ideal? Todavía lo desconocemos. De hecho, hay diferentes ensayos clínicos que están comparando pautas. En concreto, aquí hay uno que es multicéntrico, que colabora Vallebron y otros hospitales, que lo que está comparando son dos pautas, que es una a más dosis y más semanas, y otra que es una pauta a menos dosis y con una desescalada más precoz. La primera, fijaros que es 0,75 miligramos kilo al día, que se va disminuyendo al mes, y la otra son 0,5 miligramos kilo al día. Nosotros la pauta que hemos utilizado, el servicio de neumología, que es el que se encarga de estos pacientes, son dosis de 0,5-0,75 en función de la gravedad y con una bajada rápida. Y la verdad es que la sensación es muy buena. Y parece que en este estudio que compara dos pautas con dosis muy altas y muy prolongadas, parece que seguramente la pauta beneficiada sea la segunda. ¿Por qué? Pues porque la primera pauta es una pauta que se ha utilizado más para fibrosis pulmonar idiopática, donde al no conocer exactamente la causa y seguramente no haberla revertido, sí que son pacientes que requieren, son más corticodependientes. Sin embargo, al tener la causa ya finalizada, porque ya ha desaparecido la infección, estos pacientes responden muy bien a pautas cortas y con dosis más bajas de corticoides. Y habitualmente a los máximo mes y medio, 2 meses, los corticoides se pueden retirar con muy buena respuesta y con realmente unos resultados increíbles a nivel radiológico. ¿Qué pasa cuando el paciente ya lo tenemos con fibrosis? Aquí lo que podríamos plantearnos es la administración de antifibróticos, siempre en el marco de ensayos clínicos, y de hecho es como lo estamos administrando. En concreto, el Servicio de Neumología participa en un estudio que es el FibroCovid, donde administran antifibróticos, que normalmente no se administran en la fase aguda. Disculpad, no sé si queréis ir preguntando cosas o lo dejamos para el final. No, mejor lo dejamos para el final, si te parece. Estoy un poco resfriada. Vale. Bueno, documentos, sabéis que hay muchos. Este es el documento recomendado, el primer documento que se hizo de la Sociedad Española de Neumología, donde sí que hacen unas guías, porque yo creo que uno de los problemas que hemos tenido en el post-COVID ha sido el manejo de estos pacientes. Igual que en la infección aguda ha habido mucha información, en el post-COVID ha habido quizás menos, y esta fue una de las primeras guías, os la he puesto, pues os puede ser de utilidad. Lo que recomiendan es en la neumonía leve moderada, es un poco lo que nosotros hemos seguido en nuestra unidad, una primera visita con una radiografía de control,
Y cuando hay alteración en la radiografía es cuando se plantea hacer pruebas funcionales respiratorias y un TAC de alta resolución o un angioTAC si puede haber sospecha de tromboembolismo. Y si con esto no mejora, pues ya se puede ampliar, valorar ampliar el estudio con un ecocardio, etc. En el caso de las neumonías graves, un poco lento. Ella en la primera visita normalmente son pacientes que la placa siempre la tienen alterada y ya siempre se hace un TAC de alta resolución o un angioTAC. Y bueno, y aquí ya es cuando la ventana se abre un poco porque ya pues si se podría sospechar que haya una enfermedad vascular pulmonar o si se sospecha que hay una enfermedad de tipo fibrosis, pues ya se hace un seguimiento diferente. Aquí ya hablaríamos de un seguimiento especializado por parte de neumología. Yo os presento los datos de nuestra unidad, que es lo que hemos encontrado con los primeros pacientes que hemos visto, de estos 1000 pacientes. El primer grupo son pacientes que han estado en casa, pacientes que derivaron de primaria, que nunca ingresaron. El grupo de en medio son pacientes que han tenido neumonía de todo tipo, hospitalizados, desde haber estado con gafas nasales, haber estado en la planta pre-UCI, que pre-UCI para nosotros en el hospital son pacientes que han estado en la planta con BiPAP, incluso con Optiflow se ha llegado a poner en la planta. Y el último grupo, que es los pacientes de UCI. Aquí interesante a descartar porque evidentemente, como sabéis, pues el factor de ser más hombre y la edad ya es conocido con respecto a la gravedad, pero sí que es interesante a nivel de las exploraciones complementarias que se han realizado, que estos pacientes característicamente en las pruebas funcionales respiratorias lo que presentan es una alteración de la DLCO, o sea, de la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Esta es la alteración más frecuente que vemos en los pacientes y que evidentemente se ve con mayor frecuencia en aquellos que han requerido FiO2 altas o han estado en UCI. Y luego la otra alteración es que nuestros pacientes cuando se les hace la prueba de 6 minutos walking test desaturan, es decir, baja la saturación un 4% cuando caminan 6 minutos, que es una de las pruebas que se recomienda para el diagnóstico. Nosotros en nuestro hospital hemos intentado en la unidad post-COVID hacer también el SATEL test, que es un test diferente, que como sabéis es un test que es corriendo, con más intensidad, porque además muchos pacientes lo que nos explicaban es que la disnea no era caminando, que es el walking test, sino corriendo. Y sin embargo, nosotros la hemos dejado de hacer porque no hemos encontrado ningún beneficio del SATEL test. Es decir, los pacientes que desaturan con el walking, no hace falta hacerles el SATE. Y por tanto eso también facilita un poco la demanda de estas exploraciones complementarias porque el walking es mucho más sencillo de hacer. Y a nivel de TAC, os presento lo que hemos encontrado nosotros en el hospital, que, bueno, como veis, que tengan el TAC normal en pacientes de la UCI es rarísimo, todos tienen alteraciones, y fundamentalmente lo que vemos son dos patrones, la organizativa y la fibrosis. El patrón organizativo, que lo veríamos sobre todo con opacidades de tipo ground glass o con bandas subpleurales, es más frecuente, evidentemente, en el paciente que ha estado grave, pero habitualmente se resuelve. Es muy raro una organizativa que no se acabe resolviendo y como mucho quedan solamente algunas bandas que en ningún caso, al menos en nuestros 1000 primeros pacientes, ha supuesto una pérdida de su capacidad pulmonar. O sea, son pacientes que siguen haciendo una vida absolutamente normal. Y con la fibrosis, que lo que hemos visto en los TAC son imágenes de articulación, de tracción y de bronquiectasias, estos pacientes, aunque hayan quedado con fibrosis, solamente de los 1000 pacientes, 1000 primeros pacientes, solamente hay 2 pacientes que estén con oxígeno domiciliario. Es decir, el pronóstico de esta enfermedad, en principio a nivel pulmonar, es bueno. Estas son imágenes de pacientes que han estado muy graves y que en la unidad post-COVID, pues fijaros a los 6 meses del cambio tan espectacular. Como digo, son pacientes que realmente, aunque les hayan quedado algunas áreas de fibrosis, no han comprometido su función respiratoria y están haciendo una vida normal. Y que incluso aunque tengan alguna banda subpleural residual, lo mismo, hacen una vida normal. El tromboembolismo pulmonar se ha encontrado en un 5% de los pacientes, en nuestro caso en 54 pacientes de estos primeros 1000. La mayoría son TEPs segmentarios y subsegmentarios y en general a los 6 meses estos defectos se han curado, han desaparecido. Solamente en un 15% persisten y en estos casos pues lo que se hace es seguimiento por la unidad de hipertensión pulmonar por si pudieran tener alguna afectación a largo plazo. También nos preocupaba mucho el TEP ambulatorio, porque como sabéis, uno de los síntomas del COVID persistente son las palpitaciones, a veces dolor torácico, disnea, y nos daba miedo al no estar haciendo angiotacs, porque tampoco tenemos la posibilidad a toda la gente que no ha tenido ni siquiera neumonía ir haciendo angiotacs,
Hemos visto, sin embargo, algo que nos tranquiliza, que solamente ha habido 2 casos de TEP de pacientes que no habían ingresado. Y en los 2 casos había sido por neumonía leve, es decir, no hemos tenido ningún caso de TEP en personas que no han tenido neumonía. Y en estos 2 casos los TEPs han sido subsegmentarios y se han resuelto, o sea que no han sido ningún caso TEP grave. En principio, el tratamiento del TEP, como tampoco había nada establecido, se han seguido protocolos de TEP habituales según guías, pero teniendo claro que la causa también es una causa resuelta, en principio se ha podido parar la coagulación a los 3 meses y se ha resuelto el TEP y en algún caso pues, se ha alargado hasta 6 meses. De los 6 casos que ha habido TEP persistente, 3 eran centrales, 2 lobares y 1 segmentario. En algún caso, cuando el TEP era de alto riesgo, los pacientes persistían con disnea, sí que aquí se hacían ecocardiogramas o gamografías de ventilación-perfusión, pero en general el seguimiento de los TEP se ha realizado mediante angiotacs porque también te permiten ver el parénquima pulmonar. Y luego, bueno, hemos encontrado diagnósticos alternativos como timomas, neumonitis por hipersensibilidad, sarcoidosis y 3 EPIs, enfermedad fibrosis pulmonar idiopática, una asociada a esclerosis sistémica y una tuberculosis pulmonar. El resto de especialidades, porque como digo, no solamente es neumología. En otorrino tenemos la suerte de, bueno, desde el principio ha sido un servicio muy involucrado. Hay un 5% de los pacientes en nuestra cohorte que tienen alteraciones, de hecho muchos vienen de primaria, pacientes que no han tenido COVID grave. Y nosotros pues a estos pacientes lo que les hacemos es, bueno, de entrada conseguimos comprar unos sniffing test porque los test de alteración o de pérdida del olfato del gusto, como sabéis, se utilizan unas escalas analógicas similares a la SEVA para el dolor. Y claro, el sentido del olfato del gusto es muy subjetivo. Incluso hay personas que ya te dicen, no es que yo nunca he tenido mucho olfato. Entonces, la manera de valorarlo objetivamente ha sido mediante estos sniffing test, que son unos test validados, que además tienen unos olores que característicamente se alteran con la COVID. Además, a todos los pacientes, cuando iban a la visita, se les hacía una rinoscopia para descartar una afectación que ya tuvieran de base, poliposis, etcétera, y que pudiera estar interviniendo en la hiposmia. En general, como sabéis, lo que hemos visto es que las principales afectadas son mujeres jóvenes y que no han tenido COVID grave. De hecho, una hipótesis es que cuando las personas tienen este tipo de afectación, curiosamente hacen menos COVID grave. O sea que es un cuadro que se relaciona mucho con el COVID leve. Esto se ha de analizar y de hecho nosotros también estamos analizando a los pacientes que han estado en la UCI muy graves porque no sabemos hasta qué punto cuando un paciente ha estado muy grave minimiza esta pérdida de olfato y de gusto y quizás por eso no se está viendo tanto en los pacientes graves, pero es un tema interesante porque parece que realmente afecta a la gente joven y al sexo femenino. Como sabéis, es una lesión neurológica por alteración del bulbo olfatorio y por tanto cuesta mucho la recuperación, pero sí que de la unidad se desprenden buenas noticias porque incluso personas que han tenido una afectación casi total, a los 8 o 10 meses la recuperan. Ahora que ya tenemos resultados a un año vista, se espera que hasta los siguientes 3 años las personas sigan recuperando y puede ser que alguna no quede con los mismos efectos, con la misma intensidad de olfato que tenía previo al COVID, pero sí que vemos un pool muy importante de pacientes que lo recuperan al segundo o al tercer mes, pero muchos de los que quedan con alteraciones a los 8 meses o al año lo vuelven a recuperar y esto es como mínimo esperanzador. También interesante decir que lo que vemos no es lo que se comentaba desde el principio de anosmia, hiposmia o geusia, sino que lo que vemos más es osmia y disgeusia, es decir, es más frecuente que la pérdida, la alteración. Los pacientes explican con mucha frecuencia la fantosmia y la cacosmia, que son alteraciones que lo que hacen es huelen una cosa a primera hora de la mañana y están todo el día, durante 2 o 3 días, oliendo eso y no huelen otra cosa. Su cerebro se queda con esa... Perdón. Se queda con ese estímulo y no es capaz de reconocer después otros olores. Y también olores que tenían muy integrados y que eran muy conocidos para ellos, los huelen completamente alterados. Y estos olores pues a veces son desagradables. Y también a veces huelen cosas que no existen. Por ejemplo, hay personas que nos dicen, no sé, me fumo un cigarro por la mañana y luego estoy durante 2 días oliendo a tabaco, como si todo el mundo, incluso le digo a la gente, ¿quién está fumando? Y no hay nadie fumando, fantosmias. Las fantosmias son muy frecuentes por el COVID. Al final no deja de ser una lesión neurológica y lo que ocurre es que el cerebro reinterpreta. De hecho, nosotros desde la unidad a día de hoy podemos aportar muy poco tratamiento, pero sí que les hacemos educación, reeducación olfativa, que es volverles a exponer a ciertos olores y que ellos mismos, incluso en casa, se vayan
también reestimulando con olores muy diferentes para reeducar otra vez al cerebro a la correcta interpretación de los olores. A nivel psiquiátrico, bueno, lo he resumido mucho porque si no me extendería, pero como os imagináis, pues es una de las especialidades que más demanda ha tenido. Los diagnósticos más frecuentes han sido un trastorno adaptativo, tanto a la situación de la pandemia como al hecho de, sobre todo en el COVID persistente, estos síntomas que alteran su vida diaria. Y también, por supuesto, el trastorno depresivo y el trastorno de la ansiedad. Y como digo, el síndrome post-COVID ha sido el que ha requerido mayor atención. A nivel de rehabilitación también es un servicio muy demandado, tanto en paciente grave que ha quedado con una miopatía post-UCI o pacientes que han quedado con disfagia post-intubación, pacientes añosos que han estado muchos días ingresados aunque no hayan estado en la UCI. Entonces hacen visitas tanto presenciales como telemáticas que van muy bien porque se conectan y los pacientes hacen los ejercicios en casa, y también pues tenemos en el equipo logopeda, terapia ocupacional e incluso reeducación vestibular. O sea que es un servicio que tiene mucha demanda y también desde el COVID persistente también nos están ayudando mucho. Dermatología, también sabéis que hay una afectación muy importante, de hasta un 5%. La más frecuente es el efluvio o telógeno o caída de cabello en diferentes grados. Habitualmente es en grado leve moderado. Ha habido algún caso de grado más grave, pero es muy raro, y para tranquilidad de los pacientes es reversible. Entonces es muy importante explicarles que es reversible y que mejorarán. También es curioso que no aparece en la infección aguda, sino que normalmente aparece a los 2 o 3 meses de la infección aguda. Y como digo, se autolimita. En casos más graves recomendamos complejos vitamínicos que incluyen vitamina B1, B6, B12 o minoxidil, que es bueno, para los casos que hay alopecia, para favorecer el crecimiento, pero es solamente en casos graves. Y otros síntomas muy frecuentes, como sabéis, son las reacciones de tipo alérgico, que pueden ir pues, desde ras, prurito, glosodinia, pero que normalmente mejoran, también desaparecen con el paso de los días. La demanda de visitas por neurología también ha sido muy alta. Neurología ha atendido sobre todo las cefaleas, que también son más típicas en personas que ya las tenían de base, pero que empeoran tras el COVID. También alteración de la sensibilidad de tipo parestesias y quejas cognitivas. Inicialmente hicimos muchas exploraciones complementarias, hicimos muchas resonancias, TACs, electroencefalo, incluso electromiogramas, y al ser mayoritariamente normales hemos dejado de hacer estas pruebas porque realmente no aportan información. Y lo que sí que se está viendo es que la evolución en general es positiva. Es verdad que una persona que tiene un deterioro cognitivo ya incipiente, con el COVID, pues entre el ingreso y demás, pues empeora, y evidentemente pues aquí no podemos hacer algo para que sea reversible, pero quizás como ocurriría con cualquier otra infección grave en un paciente de este tipo. Y luego, desde el punto de vista de infecciosas, aparte de ver todos estos pacientes que no han estado en la UCI, claro, envían muchas, por ejemplo, fiebre a estudio, febrícula post-COVID. El COVID no es una enfermedad que dé fiebre persistente, no es normal que una persona que ha tenido el COVID, a veces sí que hay gente que le cuesta, desde la infección aguda, puede estar hasta un mes haciendo febrícula, pero cuando un paciente a los 2 meses de haber tenido el COVID hace febrícula, siempre hay que incluir en el diagnóstico diferencial de otras enfermedades. Y por este motivo pues hemos diagnosticado pues, enfermedades autoinmunes, neoplasias o infecciones, incluso infecciones comunes o latentes, que es verdad que lo que nos ha pasado mucho es que desde el COVID, todo lo que le pasa a una persona, si ha tenido COVID, es por el COVID. Y entonces pues, nos estamos encontrando mucha patología que no tiene nada que ver con el COVID. Y bueno, y aquí entro en la parte de los síntomas persistentes, que como he comentado ahora mismo es lo que más demanda requiere, y como digo, pues nos llegan de muchas derivaciones desde muchos ámbitos. Y bueno, esto ya se objetivó el verano pasado. Esta fue una de las primeras publicaciones que habló de este hallazgo, ¿no? Hablaban de que curiosamente los pacientes, una vez superada la fase aguda, persistían los síntomas. Claro, aquí solo había datos a los 2 meses, entonces tampoco se sabía cuánto iban a durar, pero sí que explicaban que la fatiga, la disnea, el dolor de articulaciones o el dolor del pecho duraban más meses de lo que otros cuadros infecciosos víricos habían presentado hasta el momento. Ahora ya hay muchas publicaciones que ya especifican la intensidad y los órganos más afectados. Yo creo que más o menos pues, sabéis que los síntomas persistentes pueden ser en cualquier órgano. Se han descrito hasta 200 síntomas persistentes. Nosotros en nuestra serie hemos encontrado pues, también los que se encuentran con más frecuencia,
que son el cansancio, la disnea, las palpitaciones. Estos tres son los más frecuentes, pero también el dolor de cabeza, la ansiedad o la depresión, el dolor torácico, etc. Curiosamente, estos pacientes, cuando les hemos hecho otras exploraciones complementarias, han sido normales. La definición es complicado decir, hablar de un síndrome, porque un síndrome requeriría una clara definición, ¿no?, de qué síntomas son compatibles, y como digo, hay más de 200, y por eso hablar de síndrome post-COVID no sería correcto. De hecho, lo más correcto sería hablar de síntomas persistentes tras la infección aguda, pero como es muy largo, pues lo que se utiliza es COVID persistente. Cuando decimos que es un COVID persistente o long COVID, quizás long COVID es también un término que se utiliza mucho, siempre hay que cortar a partir de las 12 semanas. Es muy frecuente que nos envíen pacientes que han tenido el COVID hace un mes, hace 2, y les explicamos que es normal, porque de hecho esto sí que lo estamos viendo, que los pacientes se curan, estas placas que os he dicho horribles se limpian, pero sí que cuando llamamos a los pacientes, al mes del alta todavía tienen cansancio y disnea, y a los 2 meses todavía tienen cansancio y disnea. A veces incluso la radiografía se ha limpiado y pueden seguir con estos síntomas. O sea, sí que es una enfermedad que al producir tanta inflamación, vemos tanto a nivel analítico como clínico, que a nivel analítico las citolisis tardan en bajar y todos los parámetros de inflamación, las interleuquinas tardan en bajar, pero también ellos tardan en recuperarse. Esto no significa que no incluso se reincorporen a trabajar o hagan su vida normal, pero sí que te explican esta disnea. Pero a los 3 meses, curiosamente, están muy bien. O sea, hay mucha diferencia entre llamarles al mes, a los 2 meses y a los 3 meses. A los 3 meses, curiosamente, la gente ya está bien. Entonces, también importante eso, nunca hablaremos de un long COVID cuando no hayan pasado como mínimo 3 meses, aunque la infección haya sido leve. Y también importante lo que he dicho antes, siempre va a ser un diagnóstico de exclusión. En España en concreto se van enviando estos documentos de información científico-técnica que se van actualizando cada 3 o 4 meses, y hasta esta actualización de enero no se ha hablado por primera vez de long COVID, y básicamente se ha descrito, no ha sido una guía de manejo, se ha descrito qué síntomas puede producir, que no los voy a repetir, pero es una revisión de la literatura. Y sí que incluyen un estudio que se ha hecho en España, y que es verdad que es muy parecido a lo que hemos encontrado nosotros analizando nuestra corte del Hospital del Mar, que es que la edad media son 43 años, son mujeres mayoritariamente. A nosotros nos sale un 90% de mujeres y también nos sale un 90% de personal sanitario, pero claro, también tenemos este sesgo. Y son mujeres jóvenes, normalmente es entre 30 y 50 años, pero tenemos muchos también personal sanitario de 20 y pico años incluso que lo explican. Los síntomas son muy variados, pero ya he comentado los más frecuentes: la cefalea, la astenia, la disnea, dolores musculares y articulares, falta de concentración, etc. Y es curioso porque incluso incluyen también pacientes que no tenían el COVID confirmado, que esto es importante. Nosotros también recibimos muchos pacientes de la primera ola que como no se hacían en España las PCRs, no nos dejaban hacerlas a los casos leves, y cuando se pudo hacer la serología, pues quizá ya perdieron las inmunoglobulinas porque fue 4 o 5 meses más tarde, entonces no tienen un COVID confirmado, y cuando comparamos los grupos entre los que lo tienen y los que no lo tienen confirmado, no hay diferencias entre ambos grupos. Por eso de aquí surge, y del hecho de que hay diferencias también entre, por ejemplo, en el hospital es curioso que las sanitarias, médicos que han tenido COVID no tienen COVID persistente, y sin embargo tienen mucho más, sobre todo son las auxiliares, después las enfermeras, y sin embargo médicas prácticamente no tenemos, hay muy pocas. Claro, aquí la duda es qué pasa, que las médicas por estar todavía con tanto trabajo están minimizando los síntomas. Está ocurriendo esto. También esto se observa en los niños. En los niños también hay COVID persistente, pero también es más en las adolescentes, no es en las niñas más pequeñas. ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay una parte emocional en todo esto, o es que también tienen más capacidad de expresar los síntomas que un niño más pequeño? Entonces, todo esto son dudas que todavía están por contestar. Pongo este estudio porque curiosamente el Ministerio lo incluye en la guía, como un estudio que además, digo curiosamente porque es un preprint y ya sabemos todo lo que pasa con los preprint, pero bueno, les sirve de valor para descartar que sea un trastorno adaptativo, porque es un estudio americano que lo que hacen es comparar a 25.000 personas y decir,
¿cuántos tienen síntomas persistentes? Y comparan pacientes que tienen 500 que tienen el COVID confirmado versus 5.000 con test COVID negativos y 20.000 que no tenían ninguna prueba hecha. Y entonces recogen los síntomas causados por cualquier proceso entre enero y octubre del 2020 y lo que ven es que los pacientes que tuvo el COVID confirmado tenían muchos más síntomas persistentes comparados con los que tenían las pruebas negativas o los que no les hicieron pruebas. Y estos síntomas, pues sobre todo fueron, aparte de los olfativos, que aquí no me meto porque estos duran más en el tiempo, pues la pérdida de memoria, debilidad muscular, y estos además pues se alargan en el tiempo, como digo. Y es un poco pues el razonamiento que dan para decir que no es un trastorno adaptativo. Bueno, otros estudios, ¿no?, que hablan de esta persistencia a las 12 semanas, no voy a entrar más aquí porque datos sabéis que hay muchos, pero sí que comentar que el tema de la fisiopatología, pues hay muy pocos estudios de calidad, la mayoría son preprints todavía, y hasta que no conozcamos el sustrato fisiopatológico, pues es muy difícil también plantearnos un abordaje terapéutico. Una de las hipótesis que está ganando mayor peso es que se deba a la persistencia de virus en reservorios a nivel del epitelio intestinal, que como sabemos está el sistema GALT, que es el que hace de primera barrera. Quizás esté un problema en el control de la infección a nivel intestinal puede ser el que haga que persistan los síntomas, y además que se comporte este virus como el virus del coronavirus, el coronavirus felino, que es un virus que produce un cuadro de diarreas y que se va reactivando en el tiempo. El hecho de que pueda persistir el virus en reservorios también podría ser una de las hipótesis de por qué hay personas que tardan tanto en negativizar la PCR o incluso personas que la negativizan y luego la vuelven a positivizar. Pero esto, insisto, está por acabar de dilucidar. Otra hipótesis es que la respuesta inmune esté desregulada por exceso, o sea que aunque ya no quede virus, haya partículas víricas integradas en las células y que esto haga que se produzca una hiperactivación inmune. Que haya un daño producido por los propios anticuerpos. De hecho, hay personas que tienen una alteración de la proteína, la ORF8, que esto ya pues, apareció en un primer estudio en China, y parece que tienen un problema, una reducción de reconocimiento y de la eliminación de las células infectadas por el virus, y por tanto, pues esto dificulta que se eliminen y quedan más síntomas persistentes. O también otra hipótesis es, como ocurre con otros virus, que sea el trigger, o sea, el desencadenante de infecciones, de enfermedades latentes de base, ¿no?, como sería la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica, que es un poco cómo se comporta el COVID persistente. De hecho, esto lo que está pasando es que se está abriendo un poco la hipótesis de que la fatiga crónica, que siempre se ha pensado que se podría atribuir a un virus, pues que quizás sea una enfermedad que previamente se haya producido por un coronavirus, porque como sabéis, coronavirus circulando ya hay desde hace tiempo. Y por último, pues el trastorno adaptativo, que ya he comentado las limitaciones de pensar que todo se debe a un trastorno adaptativo. Puede ser que haya algún componente de trastorno adaptativo, por ejemplo, estas pacientes cuando las enviamos para una evaluación psiquiátrica, el diagnóstico es trastorno adaptativo, pero sobre todo a los síntomas que tienen, ¿no? Claro, habría que diferenciar muy bien aquí qué síntomas son parte del trastorno adaptativo y qué síntomas son o podrían ser por el COVID persistente. Bueno, ante estos hallazgos que estamos teniendo nosotros y en todos los países del mundo, pues la OMS ha propuesto pues, que se hagan iniciativas a nivel internacional, y es con lo que se está haciendo. Se están haciendo consorcios para estudiar el COVID persistente y ahora mismo hay muchísima investigación en marcha, sobre todo para esclarecer la base fisiopatológica y poder, por tanto, proponer un manejo y un tratamiento un poco más exhaustivo. Claro, pero los pacientes los tenemos ahora, ¿no? ¿Y qué hacemos con ellos? Entonces, esto es uno de los problemas. De hecho, muchos se sienten abandonados. Los médicos tampoco saben muy bien cómo manejarlos, porque hasta hace poquito no había ni una guía, y además a veces no hay ni siquiera unidades post-COVID. O sea, son pacientes que están atendidos pues, en primaria, como se puede, porque primaria también está colapsada y es complicado. Entonces, importante, siempre recordar que es un diagnóstico de exclusión. Por tanto, se recomienda que al menos una visita debe ser presencial, con una buena exploración física y también con una evaluación clínica y con una evaluación minuciosa de las constantes vitales, porque muchos, por ejemplo, te explican que desaturan, pero tienen un pulsoxímetro de muy mala calidad y cuando tú los valoras no desaturan, o te dicen que tienen febrícula, esto nos ha pasado con frecuencia, y tienen unos termómetros de estos que son de láser que no son buenos,
o nos ha pasado también en 2 o 3 ocasiones que se estaban tomando la temperatura rectal en vez de axilar, y la temperatura rectal es 3 o 4 décimas mayor, entonces tenían febrícula, pero era por esto. Y bueno, evidentemente, en función de los síntomas, pues va a haber una atención. La febrícula, ya he dicho antes, que siempre hay que tomársela como un síntoma que hay que ir un poco más allá y no culpar al COVID, porque es muy raro, y descartar pues las causas que conocemos habituales, ¿no? Infección, cáncer, inflamación, la tríada de febrícula que habría que descartar. A nivel radiológico no tiene sentido hacer una placa antes de los 3 meses, pero sí que si es una persona que no tiene ninguna placa hecha y te explica disnea, pues el típico caso, persona que tuvo el COVID en marzo, en abril y que no le hicieron placa porque estaba sintomática, pues en este caso, por supuesto, hay que tener una placa inicial. Y luego a nivel analítico, pues es un poco más complicado porque en función de los síntomas hacemos unas peticiones u otras. Si está cansado, o sea, si es astenia, pues siempre pedimos un estudio de anemia, o sea, descartar anemia, por supuesto, y siempre pedimos también una TSH para descartar alteraciones tiroideas y cortisol si hace falta. Hay un cuadro que os lo he puesto que está muy bien, que es este cuadro que, bueno, está en catalán, pero se entiende bastante bien, que es la primera guía que tuvimos, que fue una guía hecha por Primaria, por médicos de primaria, con la ayuda además de la Asociación de COVID Persistente de España. Y como veis, pues en función de los síntomas, explican qué parámetros analíticos pedir, ¿no? Pues eso, si es cansancio, fatiga, pues se puede valorar el cortisol. Si tiene artralgias, pues se puede añadir el factor reumatoide. Si tiene mialgias, pues unas creatinquinasa, ¿no? Unas CKs. Si tiene dolor torácico, pues un dímero D, etcétera. O sea, en función de los síntomas, lo que hacemos es seleccionar qué tipo de analítica pedimos. Si tiene trastornos digestivos, pues pedimos una transglutaminasa, una sangre oculta en heces y una calprotectina, etcétera. O sea, siempre hay que individualizar. Y luego en esta guía también, aparte del tema analítico, en función del síntoma, pues también ayuda un poco a ver qué pedimos, ¿no? Pues evidentemente si tiene palpitaciones, pues hacemos siempre un electro, una afectación neurológica, pues muy importante la exploración muy completa. Bueno, os la dejo aquí un poco por si os puede ser de utilidad, pero yo creo que es un poco el sentido común que utilizaríamos. Una petición, pero ¿de qué hablas? Creo que alguien tiene el micro o estáis preguntando algo. Bueno, yo creo que un poco lo que hacemos todos es individualizar en la consulta. Cuando hacemos el estudio de disnea de estos pacientes, lo que hacemos es, lo más útil es pedir unas pruebas funcionales respiratorias, una espirometría, siempre con DLCO, porque es lo que altera el COVID, que es la difusión. No tiene mucho sentido hacer una espirometría sin DLCO. Y luego les hacemos el walking test. Aquí aparece test de la marcha incremental porque bueno, o sea, el walking test lo hacemos de entrada a una paciente con disnea. El test de la marcha incremental ya lo utilizamos cuando sospechamos que es un síndrome de fatiga crónica, porque aquí lo que encontraremos es la desacomodación. O sea, los pacientes lo que hacemos es hacerla un día, hacerla al día siguiente. Y aquí lo que ocurre es que, como el síndrome de fatiga crónica característicamente se cansan más a las 24 horas de hacer ejercicio, el test de la marcha saldrá alterada en la segunda prueba con respecto a la primera, pero en ningún caso desaturan. Y bueno, y esta guía también nos deja 2 algoritmos que están muy bien, de hecho son los que usamos nosotros, que es para estudio de fatiga y para estudio de disnea. Y bueno, básicamente lo que te dice es que la disnea siempre hay que descartar en primer lugar pues patología aguda grave, ¿no? Pues eso, no sospechar un TEP, descartar que desature con una pulsimetría, etcétera. También descartar otras causas. Claro, si una persona ha tenido un COVID grave y tiene fibrosis, pues lógicamente nos puede explicar disnea. Y una vez que hemos descartado todo esto, es cuando miraremos los criterios de Fukuda, que son los que utilizamos para el diagnóstico del síndrome de fatiga crónica. Es decir, el COVID persistente lo que se comporta es como un síndrome de fatiga crónica más disnea, porque la fatiga crónica hasta ahora, de los criterios de Fukuda, no incluían la disnea. Entonces, es una disnea con pruebas funcionales respiratorias y con walking test normal. Los criterios de Fukuda son los que aparecen en el cuadro de la derecha, que es trastorno de la concentración, odinofagia, mialgias, poliartralgias, cefalea, sueño no reparador. Fijaros que son exactamente los que con más frecuencia nos explican las pacientes y por eso
lo que hacemos es un poco incorporarlo como un síndrome de fatiga crónica, y nosotros pues ya hemos incorporado también a los reumatólogos, que en este caso pues les derivamos las pacientes a ellos. Fijaros que en el cuadro de la izquierda abajo es importante porque explica que una de las causas que se ha de descartar para estudiar la disnea es la pérdida de condición física relacionada con el confinamiento. Esto es súper frecuente y esto siempre en la consulta insistimos. Bueno, me imagino que en Argentina, igual que en España, entre los confinamientos, se han estado ingresados, han cerrado los gimnasios, nadie está haciendo su vida normal, nadie se vaya a dar su paseíto, hay toque de queda, el fin de semana no se puede ir a la montaña. Todo esto ha hecho que la gente haya perdido la rutina que tenía de actividad física. Entonces tenemos muchas derivaciones de personas de yo antes corría 2 kilómetros y ahora no puedo, desde la COVID yo ya no soy la misma, desde la COVID yo no soy el mismo, subo dos escaleras y me ahogo, desde la COVID yo hacía maratones y ahora no los puedo hacer. Claro, aquí es muy importante insistir a los pacientes en que intenten recuperar a la medida de lo posible su actividad física previa, porque muchas veces con esto la disnea desaparece. Claro, ¿qué nos ocurre cuando no estamos en forma y empezamos a hacer deporte? Que tenemos astenia, disnea y palpitaciones, que son justo los 3 síntomas que con más frecuencia se presentan en el post-COVID. Entonces sí que es importante involucrar a los pacientes también en esto. ¿Qué no es COVID persistente? Pues ya lo he comentado, estas febrículas que pasado el mes de la infección aguda hay que descartar siempre otras causas, también gonalgias o lumbalgias que nos envían con personas que de base pues tienen artrosis o hernias. Las palpitaciones en el contexto de la anemia ferropénica muy frecuente, pero también un poco pues quizás por eso, ¿no? Porque para descargar a primaria pues se nos han derivado cosas para dar un poco de soporte, pero que son, al final las patologías más comunes siguen estando allí, hay que descartarlas. Y luego también lo que he comentado, ¿no? Este punto de corte de 3 meses es muy importante, y sobre todo tranquilizar a la gente que cuando tiene limitaciones funcionales muy leves, explicarles que aunque hayan pasado 3 meses, yo he cortado en 3 meses, pero hay gente que necesita 4, 5, hasta 6 meses, pero que en general la sensación que tenemos es buena y que las personas se recuperan, excepto en estos casos que comento que son hasta un 10% de COVID persistente. Tratamiento, hasta a día de hoy, como no conocemos el sustrato fisiopatológico, el tratamiento también es difícil de objetivar. Nosotros no mentimos a los pacientes, les decimos que vamos a acompañarles en todo el proceso, vamos a tratar síntoma por síntoma, intentar mejorando lo posible, pero que hasta que no sepamos por qué ocurre esto y toda la investigación que esté en marcha no produzca sus frutos, pues no podemos más que dar los tratamientos que se administraban hasta ahora, en concreto pues analgésicos, antidepresivos, los suplementos alimenticios se están probando de todo tipo, zinc, vitamina D, con resultados más o menos prometedores, pero como sabéis pues faltan ensayos clínicos randomizados y bien hechos. Los probióticos parece que pueden tener un papel también a nivel de control de la inflamación a nivel intestinal. También se están haciendo estudios con antivirales por esta hipótesis de que sea un tema de que quedan reservorios, y también incluso con antiinflamatorios potentes como los inhibidores de la interleuquina. Tratamientos alternativos como la osteopatía o la ozonoterapia, también desde España hemos hecho que se contacte la asociación con estas personas que nos han contactado con la unidad, y nosotros digamos que les hemos contactado entre ellos, porque como sabéis son tratamientos que en España desde la Seguridad Social no se pueden ofrecer. Y luego también, no lo he incluido aquí, pero por un despiste, que es el tema de la vacuna. Ya hace un mes que personas de la Asociación de Afectados por síndrome post-COVID se vacunaron y vieron que mejoraban mucho, y quizás esto pues iría a favor del hecho de un problema de control inmunológico de cierto estímulo antigénico que persiste del virus. Y entonces esto por un lado ha sido muy buena noticia porque ha tranquilizado mucho, porque sí que desde las personas que tenían síntomas persistentes tenían mucho miedo a vacunarse porque pensaban que podrían empeorar los síntomas, y también por otro lado pues porque nos puede ayudar un poco a la hipótesis de qué es lo que está ocurriendo aquí, y además así pues está haciendo que pues mucha más gente se vacune tranquila y se ponga una dosis y mejoran, y de hecho se dan de alta de la asociación porque se quedan sin síntomas.
El tema de la fisioterapia, fundamental en estos pacientes, lo he comentado en la fase aguda, pero también en los síntomas persistentes, nos están ayudando muchísimo. De hecho, hacen pautas de técnicas de respiración que pueden hacer en domicilio, pero también incluso les enviamos a fisioterapia respiratoria por este desacondicionamiento que se objetiva en las pruebas que hacemos a estos pacientes, y también la fisioterapia muscular cuando hay una disfunción motora. Son pacientes que tienen un poco de miedo en hacer deporte porque inicialmente recordaréis que salieron unos estudios de que miocarditis, de pacientes que habían tenido un COVID leve y que, bueno, realmente a no ser que haya habido una evidencia de daño miocárdico objetivada por elevación de troponinas o porque durante el ingreso hubo alteraciones electrocardiográficas o ecocardiográficas, una vez pasado el mes de la infección aguda no hay ninguna contraindicación para hacer deporte. Entonces, nada, para terminar, nuestra experiencia en la unidad es que podemos dividir a los pacientes con 3 perfiles: aquellos que han tenido una neumonía muy grave y que han quedado con secuelas fundamentalmente respiratorias, que eran un 7%, pero que irreversibles. Ahora mismo tenemos unas cifras solamente de un 3% y que de estos menos del 0,5% han quedado con limitación de su capacidad funcional. O sea que podemos decir que el pronóstico de la COVID dentro de todo es bueno. Pacientes que han tenido neumonías que han llegado a ser también graves, con placas horribles y que, como he dicho, quedan con síntomas los primeros 3 meses, pero que mejoran, que son la mayoría. Y luego estos pacientes que llegan a un 10%, en nuestra serie son un 13%, que han tenido una neumonía leve o no haber tenido neumonía y que tienen estos síntomas persistentes. Aquí lo que ocurre con esto es que al no haber una definición sindrómica, no haberse descrito instrumentos o pruebas objetivas para hacer el diagnóstico, pues son pacientes que tienen que tener paciencia y se la pedimos porque es verdad que necesitamos saber más del sustrato fisiopatológico para saber qué hacer, ¿no? Y que hay que diferenciar, pues eso, qué síntomas son propios de la postinfección y aquellos ¿no? que pueden deberse a un trastorno adaptativo por la situación epidemiológica o porque se encuentran mal por los síntomas. Y bueno, y que estos aspectos son fundamentales porque, pues como sabéis, esto supone en muchos pacientes, o sea, es una gran carga, pero no en el sentido negativo de la palabra, hospitalaria y también a nivel de primaria. Y por tanto, pues se requiere tener más respuestas tanto de carácter clínico como organizativo. Y nada más, muchas gracias. Bueno, gracias, Judith. Tendrías que dejar de compartir la Sí, estoy pantalla. en ello. Vale. Es que mi Así ordenador ya... Ahora. Así nos vemos las caras. Juancho. ¿Está por ahí? Bueno, muchísimas gracias, Judith. Superado totalmente las expectativas sobre este tema. Ha sido brillante tu exposición. No sabía personalmente que se sabía tanto sobre esto y que todavía hay más para saber, pero que se sabía tanto, ¿no es cierto? Bueno, tu experiencia personal es muy grande, evidentemente. Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es abrir el diálogo entre los presentes y la expositora. Vuelvo a repetir lo que decía Juan al principio, que se presenten cuando van a hacer la pregunta, que sean breves en los comentarios y que apuntemos a poder, en el buen sentido de la palabra, utilizar al máximo posible la sapiencia de Judith. Con preguntas concretas. Las preguntas las pueden hacer o levantando la mano, si los veo, porque hay 2 pantallas por la cantidad de gente, o poniendo en el chat, yo quiero hacer una pregunta. Juan Nava levanta la mano, dispare nomás. Judith, ¿dónde estás? Ahí. No, una cosa que se habla, Judith, que no sé, tú me parece que lo nombraste, que es lo de la niebla mental. ¿Existe eso? Sí, bueno, la niebla mental es o sea, lo que explican es que tienen despistes frecuentes y que les cuesta concentrarse. Eso sería un poco la descripción de niebla mental.
y es una secuela del COVID o de los nervios, del estrés. Claro, esto No es que se yo creo que es sabe. muy importante diferenciar si es un tema o sea, el trastorno adaptativo produce esto, claro, el trastorno adaptativo genera ansiedad sobre todo, y la ansiedad produce niebla mental, ¿no? O sea, la ansiedad, cuando estudiamos las pérdidas de memoria a corto plazo y la falta de concentración, siempre lo primero que se descarta a nivel de neurología y de psiquiatría es la ansiedad, porque produce eso. Entonces, claro, se puede atribuir a la ansiedad, claro que sí, pero hay que diferenciar, insisto, en qué síntomas son propios del trastorno adaptativo y qué síntomas realmente puedan ser atribuidos al virus. Esto está por dilucidar. Vale, gracias. Si hiciéramos una encuesta aquí, a lo mejor teníamos más niebla, aunque no hayamos tenido COVID, pero bueno. Sí. Manuel, bueno. ¿Algún otro participante que quiera hacer alguna pregunta? Manuel, Manolo. Yo recuerdo... Manuel tiene la mano. ¿Quién? Ah, perdón. Yo recuerdo que el síndrome de fatiga crónica se lo vinculaba al Epstein-Barr, ¿no es cierto? A la infección por Epstein-Barr, la mononucleosis. Sí, se le atribuyó a Epstein-Barr y creo que está aquí conectado Ana y Hernando Nobel, que están cansados de que les envíen desde reumatología. Tratad el Epstein-Barr que ha producido la fatiga crónica. Siempre se ha buscado una causa vírica y es verdad que es una de las hipótesis, porque además coincide que el Epstein-Barr y el citomegalovirus, los dos virus que con más frecuencia, ¿no? Los virus que producen la mononucleosis, generan además citolisis, inflamación, poliadenia, cuadros muy larvados, sobre todo cuando se dan en la edad adulta. Es verdad que pueden producir síntomas persistentes que pueden ser similares a la fatiga crónica. Claro, aquí la cuestión es que es muy difícil culpar a un virus o a otro, pero en este caso pues es llamativo, ¿no?, que haya tanta gente explicando estos síntomas persistentes. Muchas gracias. Manuel pide la palabra. Hola, muchísimas gracias, muy interesante y utilizaré lo que nos has transmitido en mi propio hospital, que tenemos una unidad, desde luego no con tantos de seguimiento, no con tantos casos como vosotros, ni mucho menos. Una ya la has contestado, ¿cuántos cánceres habéis encontrado haciendo tantos tags? 2, que ha caído el cribaje y es interesante también saberlo. Pero hay dos cosas, tú sabes que en nuestro país ahora, aunque lo mantiene el protocolo, el Servei Català o el Departamento de Salud, si hay que tratar o no a los pacientes con Remdesivir y si esto les aporta algo o no. Y de esto, pues 50 o 50, y además con una connotación. Yo me toca hacer de gerente y el Remdesivir son 2.000 euritos por paciente y no acaba de quedar claro. No queda claro ni si hay que ponerlo, ni queda claro si hay que retirarlo. En este tipo de afectación post-COVID, ¿habéis podido analizar entre los que recibieron Remdesivir y no si hay diferencias por encontrarle algún beneficio al Remdesivir? Y 2, los antecedentes que básicamente, digamos, preocupan, o a mí me preocupan, yo lo pasé, es si hay diferencias entre haber sido fumador o no haber sido fumador. Gracias. Pues con respecto a la primera pregunta, no hay diferencias, pero no porque no lo hayamos mirado, sino porque ninguno ha recibido Remdesivir. El perfil de paciente que tiene COVID persistente es que es muy curioso. De hecho, es una de las cosas que también va a favor de que haya algo también adaptativo, porque los hospitalizados no hacen tanto COVID persistente. Claro, ¿por qué? Es decir, si hay un reservorio, lo hay para todos, ¿no? Entonces, no tenemos ningún caso de COVID persistente que haya recibido Remdesivir y por tanto no te puedo contestar esta pregunta, pero sí que te puedo decir que hay ensayos clínicos en marcha que lo están mirando, que están dando antivíricos precozmente para... El problema es que como es un diagnóstico que es muy a los 2 o 3 meses o incluso más, nos está llegando gente ahora de la primera ola
Claro, ahí no le vas a dar el antivírico, no tiene mucho sentido. O sea, la propia definición de la enfermedad dificulta hacer un abordaje terapéutico precoz, porque es un diagnóstico tardío, ¿no? Y por exclusión, y entonces, pero sí que se está probando antivíricos. No, no tanto Y, por darlo, ¿no? Sino si lo habían recibido cuando tuvieron la infección aguda. no te puedo contestar porque Y ninguno lo ha digamos, tenido. previene de alguna manera, no como tratamiento activo ahora, sino si lo Sí, habían recibido. no te lo puedo decir. Y bueno, nosotros, no sé si te sirve de tranquilidad, nosotros ya hemos quitado el Remdesivir del hospital. Nos costó mucho, pero ya no lo damos y lo tenemos como uso compasivo. Y el tocilizumab, que como sabes, como no está financiado por el CatSalud, ahí lo tenemos, vamos peleando por él porque sí que tenemos mucha más confianza y los estudios también son mejores, la verdad. Pero hemos dejado el tocilizumab, pero a costa de, de sacrificar el Remdesivir para las arcas del hospital. Te lo digo por si. No, a mí no me sirve porque mientras, bueno, con nuestros clínicos que son excelentes, pero hay un par de hospitales grandes en Cataluña que están haciendo ensayos con Remdesivir y son reticentes, como muy bien sabes. Muchísimas gracias, muy Sí. interesante. De nada, creo que había la segunda pregunta, no sé si te la he contestado, que ya no tengo Lo del niebla tabaco, mental. lo del tabaco. Ah, lo del tabaco, sí. Bueno, es que he pasado muy rápido la diapositiva, pero sí que en las tablas que os he puesto, sí que miramos por tabaquismo y el 70% de los pacientes que estuvieron graves, UCI y pre-UCI, no fumaban. O sea que no hemos encontrado una relación con gravedad y tabaco. ¿Alguien más quiere Que es hacer similar a otros alguna... estudios, sé que tampoco sean. ¿Perdón? Perdón, Judith, No. que te interrumpí. No, que es similar a otros estudios que tampoco se ha encontrado que COVID no afecta en concreto a más personas que ni fumadoras, ni con EPOC, ni con asma. No es un perfil de persona a la que tenga más riesgo de un COVID grave en concreto. ¿Alguno quiere hacer una pregunta? Sí. Si no, hago una pregunta. Daniel Green Bueno, y Daniel, Ana María Carvalho. entonces. Le toca a Daniel, vamos. Vale, pues bien, en primer lugar, muchas gracias por la presentación muy completa. Yo quiero hacer una pregunta muy específica sobre la Perdón, variante... Daniel, ¿podés presentarte, Daniel? Sí, soy genetista de la Universidad de Barcelona. Quería preguntar sobre la variante inglesa, la B117, que en un principio se decía que era una variante más contagiosa, que eso parece que está claro, pero también se decía que era más severa y que podía estar relacionado también con el COVID, el long COVID. Y esta semana han salido 2 artículos en The Lancet Infectious Diseases y The Lancet Public Health que dicen todo lo contrario, que mantienen que es más contagiosa, pero dicen que no afectaría la severidad ni la relación con el long COVID. No sé si puedes comentar algo al respecto. Sí, que ha habido resultados, como dices, contradictorios, porque sí que hubo una publicación reciente que sí que hablaba de severidad, que yo creo que es un New England, y después ha habido más evidencia de que no queda claro. Sí que una de las hipótesis es que sea una propia selección del virus. Si tú tienes un virus que claramente es más contagioso, al final llega más a la gente de riesgo y también a la gente que genéticamente acaba haciendo un COVID más grave. Entonces, claro, el hecho de, al ser más contagiosa, nos está alterando mucho los números, ¿no? A la hora de ver también si es más grave. La única manera sería exponer a la misma persona a dos variantes y ver cuál hace, o sea, a la misma persona a 2 variantes diferentes y ver si hace un COVID más grave con la inglesa. Y como esto no se puede hacer, creo que va a ser difícil dar respuesta a esta pregunta. En cualquier caso, nosotros sí que hemos visto que en esta cuarta ola la gente está más grave, pero lo hemos atribuido a esto, ¿no? A que quizás hay tanta transmisión que está llegando más a las personas que se tienen que poner graves, para que nos entendamos. Yo no tengo respuesta a tu pregunta. Sí que dan miedo y sobre todo dan más miedo la sudafricana, por ejemplo, y sobre todo la brasileña. Esta sí que da bastante miedo porque es verdad que en Brasil es increíble, ¿no? Cómo se está comportando.
Pero aquí igualmente podríamos discutir mucho sobre pues, cómo están las UCIs en Brasil, que es otro de los factores que sabemos que tiene que ver con el pronóstico, la atención médica, es decir, hay tantos factores que es muy difícil hacer un estudio que claramente identifique que un virus patogénicamente es más agresivo que otro. Creo que es complicado con los datos que tenemos hasta ahora. Y con respecto al COVID persistente, creo que es muy pronto, porque la variante británica la tenemos circulando desde hace relativamente pocos meses como para atribuirle que produzca un COVID persistente así, vamos, con mucha evidencia. Creo que hay que esperar y que esperemos Muchas que no, gracias. porque ahora todo es británica, ¿eh? O sea que como produzca más COVID persistente tenemos aquí trabajo para rato, porque ahora ya en España tenemos ya el 99,9 es británica ya. Y por eso. Vale, muchas gracias. Analía Carvani quiere hacer una pregunta. Adelante, Analía. Hay que poner el micrófono. Ahí está. Soy médica hematóloga de un hospital de la provincia de Buenos Aires. Te quería preguntar, nosotros tuvimos algunos casos de pacientes post-COVID leve o moderados que al mes tuvieron cuadros de trombosis venosa profunda sin tener otros factores predisponentes, ¿no? Y ya el año pasado, en abril, cuando empezaron todas las charlas sobre COVID, justamente un hematólogo de Barcelona comentaba de un médico de su hospital que había tenido COVID y que 20 días después también había tenido un cuadro de trombosis venosa profunda. Era la primera vez que se empezaba a hablar un poco del tema de las trombosis y COVID, ¿no? En este caso, la pregunta es post-COVID, alrededor de un mes, mes y medio después, que aparezcan estos eventos. La pregunta es si nosotros lo hemos visto esto también. La verdad es que no lo hemos visto. Pero también te puedo decir que, claro, nosotros estamos llamando al ritmo que estamos llamando y todavía tenemos gente de mayo y junio que aún no las hemos valorado. Y también, como hasta ahora no había esta asociación, puede ser que haya personas que hayan tenido una trombosis y que no se ha relacionado en su momento, no se relacionara con COVID y por tanto no han pedido asistencia en la unidad post-COVID porque nadie pensó en este link. O sea, quizás esté infradiagnosticado nuestros números, pero no lo hemos visto. De hecho, yo te podría decir así de lo que hemos revisado, quitando lo que he comentado de los tromboembolismos que han sido pulmonares, venoso profundo ninguno, y sí que hemos visto una trombosis arterial post-COVID en un chico joven que fue oftálmica, y hemos visto ictus sí. Claro que es lo mismo, ¿no? El ictus es por el COVID, es por la inflamación sobre un sustrato ya de base habitualmente, pero trombosis venosa profunda, ningún caso. Bueno, gracias. Yo no me presenté en su momento, yo soy Juancho Ferrería, trabajé en terapia intensiva en mi juventud, después me volví viejo así por la terapia intensiva. Y después hice atención primaria en consultorio. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Yo haría una pregunta conceptual y sencilla y a lo mejor que parece medio naif, pero a mí me da la impresión de que el término síndrome o secuelas post-COVID, de acuerdo a lo que vos mencionaste, porque aparecen después que la enfermedad se ha ido, es mejor que lo del long COVID, porque el long COVID da la impresión de que es un COVID prolongado, ¿no es cierto? Me gustaría que me aclararas por qué se usan indistintamente uno u otro y si es correcto que se usen indistintamente uno u otro a la luz de lo que se conoce hasta ahora. Pues sí, porque síndrome, en principio un síndrome tiene que tener claramente unos síntomas y signos que definen al síndrome. Y el problema del long COVID es que se han descrito hasta 200. Entonces, hasta que es un poco complicado decir, vale, y si no tienes este y sí que tienes este, sí que es un síndrome. Yo creo que con el tiempo se acabará llamando síndrome porque quizás nos quedemos con los síntomas más predominantes. Pero a día de hoy, claro, es difícil por eso, es un tema semántico puramente. Y el long COVID quizás es porque, que incluso es curioso porque muchos pacientes no lo explican, no es continuado, va como en brotes, te dicen, ¿no? Hay meses que estoy mejor, meses que estoy peor, o sea, no es tan long COVID, pero sí que tiene más que
ver con que en general no acaban nunca de estar bien. O sea, desde que tienen el COVID, y además te explican claramente, yo desde que tuve el COVID no soy la misma persona. Entonces, entre eso y que una de las hipótesis es la persistencia, no tanto quizás del virus completo, sino de partículas antigénicas virales que alteran el sistema inmune, pues lo hacen como un COVID prolongado o long haul COVID, que es, pero al final, bueno, COVID crónico tampoco es correcto, porque teniendo en cuenta que es una enfermedad que conocemos desde el año 2019 y no sabemos cómo se va a comportar, es decir, sabemos tampoco que hasta nos cuesta ponerle el nombre, pero ambas son aceptadas por la comunidad científica. Muchas gracias. Igual te ¿Alguien más? aclaro que luego de una charla filosófica la semana pasada nos hemos vuelto a preguntadores existenciales. Bueno, muy interesante, sí. Bueno, ahí estaría Mirovsky. Más de... ¿Cómo? Mirovsky. Diego. Matías. Sí, Matías. buenas tardes o buenas noches, mi nombre es Matías Mirovsky, yo soy médico en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y en realidad mi pregunta está relacionada con algo que comentaba el doctor Ferreira. Muy concreto, ¿conoces algún grupo de trabajo que esté desarrollando justamente definiciones en torno a toda esta terminología que por momentos resulta muy confusa cuando uno lee artículos de distintos lugares? ¿Hay algún grupo de tareas, un grupo de trabajos que esté enfocando este tipo de cuestiones para que todos hablemos un mismo idioma? Pues no, o sea, no, que no lo sé, lo desconozco si hay algún grupo de trabajo dedicado en concreto a... Porque mira, en España hasta la RAE ya tuvo discusiones entre si era la COVID o el COVID y al final han aceptado las dos. Con esto no sé si hay algún grupo que esté mirándolo, pero sí que te puedo decir que en la literatura inglesa, que yo me lo tuve que revisar hace poco para pedir precisamente una beca, porque queremos mirar si hay un patrón genético diferente en las personas que hacen long COVID comparadas con las que no. Y finalmente, después de revisarme mucho, en lenguaje inglés internacional, lo más aceptado es long COVID, long haul COVID. Y creo que aquí en castellano es lo que hay más variedad, pero no tengo ni idea de si hay algún grupo en concreto que lo esté mirando. Lo siento. Gracias. Bueno, quiere hacer una pregunta Hernando y después Juan Nava. Hernando, pon el micrófono. Pon el micrófono porque estás lejos y no se te escucha. ¿A mí me pregunta? Puesto. No, Hernando Sala. Ahora sí está. Pero alguien me lo silencia. Bueno, siempre hay algún terrorista, pero trata de no... En el laboratorio pulmonar del Hospital Posadas hemos seguido un grupo de 60 pacientes. Me presento. Soy neumonólogo. Trabajé en Barcelona algunos años y ahora trabajo desde hace muchos en Buenos Aires. Y ahora no trabajo más, ya estoy jubilado. Estudiamos un grupo de 60 pacientes post-COVID. La mitad eran habían tenido neumonía grave y la otra mitad habían tenido también neumonía, pero no había necesidad no hubo necesidad de intubarlos y ventilarlos. Y miramos entre las 8 y las 12 semanas la función pulmonar. Y lo extraño que encontramos es que afectación de la difusión tenían tanto los pacientes que habían tenido enfermedad grave como los pacientes que habían tenido enfermedad menos grave. Y daba la sensación de que había algún mecanismo nuevo que se desarrollaba en esas 12 semanas de intervalo, y que generaba esto de la afectación pulmonar. Los pacientes también le hicimos tomografía de control a 12 semanas. Y una de las cosas que observamos es que para mirar los trastornos de la difusión era más importante mirar
en el resultado del estudio el KCO que la del SEO. Ese era el comentario que quería hacerte. Ah, pues, ¿y está publicado el estudio? Lo hemos mandado recién. Vale. Bueno, se lo Todavía no comentaré a está la publicado. neumóloga, que Pero es interesante. si quieres se lo mando. Si me haces llegar un mail, te lo mando. Vale, pues Ya te lo mandaré yo, Nardo. sí, o te lo digo por aquí como, como veas. Se lo mandas tú, ¿vale? Yo se lo hago llegar a Nardo. Gracias. Nardo, ¿está respondida tu inquietud? Bueno, ¿Qué inquietud hizo? para nosotros no había diferencias. O sea, evidentemente el más grave tiene la del ECO peor, pero ya está. No nos sale lo mismo que a vosotros, ¿no? Bueno, Juan Nava había pedido la palabra. Sí, Judith, bueno, yo me voy a presentar, yo soy médico intensivista y trabajé en Barcelona, Manolo, trabajamos juntos 40 años en Mutua de Terrassa. A ver, y ahora con este tema que nos lo hemos repasado un poco, y es un tema, aquí hace mucho que se habla, yo creo que desde el principio se hicieron unidades, no sé si la vuestra sería la primera, porque en el clínico también hay una unidad. O sea, es un tema que digamos, despertó interés desde el principio, ¿no? Pero por el relato que has hecho, parecería que, digamos, que hay como más repercusión mediática o interés médico que después se va diluyendo. Entonces, es verdad que claro, la terminología es importante y yo ponía es un tema en construcción, ¿no? Nosotros como grupo no sabíamos muy bien qué título ponerle, porque Leo me dijo long COVID, después pusimos post-COVID, después no sabíamos si poner síndrome post-COVID, bueno, hubo un poco de discusión para que no sea una terminología inglesa, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que te quería preguntar es porque el tema de la miocardiopatía o de la afectación miocárdica, que se habla mucho, pero vos hablaste solo de dolor torácico o algunas palpitaciones, pero ¿hay algo más? ¿Hay miocardiopatía? ¿Hay insuficiencia cardíaca? ¿Hay alguna secuela así orgánica que indique que ha habido miocardiopatía o que hay afectación miocárdica persistente, crónica o tardía? Sí, los datos de cardiología no los he podido presentar porque no los tengo. Tenemos problemas con cardiología y les vamos siempre persiguiendo y no sabemos por qué no. O sea, solamente tenemos las derivaciones, a cuántos pacientes se ha derivado a cardiología por síntomas, pero no os puedo presentar cuántos datos hay de las dos afectaciones que son más importantes, que son la miopericarditis y las arritmias. Lo que sí que os puedo decir es que son muy raras, en nuestra corte han afectado menos del 1%, en ningún caso han sido mortales y sí que evidentemente cuando una persona hace una arritmia pues puede desencadenar después insuficiencia cardíaca, sobre todo cuando tenía patología de base, pero estas dos son las alteraciones más frecuentemente asociadas a la infección por COVID y que nosotros también en pequeño volumen hemos visto en nuestro centro. Inicialmente, cuando las personas nos decían que tenían palpitaciones, ahora os hablo del caso no hospitalizado, o sea, del COVID leve, les hacíamos un estudio, a todas les hacíamos electrocardiograma, demás, y las monitorizábamos con el walking y nunca no hemos encontrado nunca nada. O sea que incluso hicimos alguna eco y tal y no... Es decir, para el COVID leve no hemos visto alteraciones y en el grave sí que hemos visto estas dos que comento. Y el tema que has dicho al principio, pues sí, es muy interesante porque de hecho, a ver, yo creo que el mensaje ha de ser muy optimista, muy optimista. O sea, es lo que estamos viendo y es lo que hay. La gente se cura y es así. Queda acabar de definir el COVID persistente, a ver cómo queda, porque es que realmente va a generar, o sea, yo llevo enfermeras y auxiliares que llevan de baja desde marzo del año pasado. Y como esto me imagino que muchos trabajos y que
Claro, esto habrá que acabar de definir bien, ¿no? En qué consiste y cómo se va a manejar. Y este es otro tema. También creo que a nivel gubernamental y político no interesa decir tranquilos que el COVID se cura y que las neumonías fatales acaban curando. Entonces, bueno, de hecho, pues me parece bien en un sentido que no sea esta la noticia que predomine, sino, oigan, vacúnense, que queremos volver a la vida normal, ¿no? Y por tanto, yo creo que también hay un poco de esto en ocultarlo, si queremos llamarlo ocultar. Pero sí, esta es la sensación y yo creo que es interesante que se diga, al menos en un entorno como el nuestro, ¿no? En un ámbito científico. Sí, uno de los temas que más se criticaba, digamos, la política sueca era esto, que como había, bueno, se había promovido que hubiera infecciones las secuelas crónicas, bueno, hay mucha utilización política, ¿no? Y aquí lo que estás diciendo de si en enfermería, bueno, lo que es todo el problema como enfermedad laboral, ¿no? Que esto también despertará conflictos tremendos, me imagino. Pero Sí, bueno, ya está el punto de vista nuestro, que es más médico y saber qué es, yo creo que nos has aclarado muchísimo, ¿no? Manolo quiere hacer una pregunta o un comentario. Perdón. Yo también era intensivista y Juan era mi jefe. ¿Vale? No pongas esa cara, Manolo. Tremendo. No, que fue oye, yo estoy aquí por ti. ¿Qué? Tremendo jefe has tenido. Tremendo jefe has tenido. Todavía sigo aprendiendo de lo que... Oye, yo quería decir, ya que has dicho que los vacunados parece que mejoraban, los pacientes que antes no estaban vacunados, que tenían long COVID, síndrome post-COVID, etcétera, y que al recibir la vacuna ellos mismos expresan de forma espontánea que mejoran, ¿tendríamos que decir que la vacuna es un tratamiento para el long COVID? A ver, decir en ciencia ya sabes que tiene que ir acompañada de evidencia y no la tenemos, pero a mí me parece un mensaje interesante, sobre todo porque, insisto, era un grupo súper reacio a vacunarse, o sea, estaban... O sea, de hecho, había mucho movimiento ya antivacuna incorporado, o sea, eran porque tenían miedo de verdad a pesar de explicarles que no eran vacunas inactivadas, ni siquiera atenuadas, ¿no? Que no existía la posibilidad de que el virus se reactivara en sus organismos, sí que había un miedo en cierto sentido razonable a vacunarse. Y el hecho de que la gente lo hiciera e incluso fueran bien y lo dijeran a la prensa es interesante. Incluso pues te puede ir a favor de alguna de las hipótesis, ¿no? de que pueda ser un problema de control a nivel inmunológico. Pero bueno, todo esto es ciencia ficción, bastante. Me refiero que no está demostrado. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? La liberamos a Judith, que ha sido tan amable y que su niño no se ha despertado gracias a, gracias a Dios. ¿Alguien más? Y si no, la liberamos a Judith y le damos las gracias por... A ver, Carlos Nava levanta la mano. Hola Judith. Bueno, nada, te agradecemos un montón la charla que nos has dado. Yo soy médico clínico ya en proceso de jubilación. Te quería hacer una pregunta. ¿Han estudiado la condición laboral de las personas que concurren al consultorio de long COVID? Me llama la atención que sean más las mujeres que los hombres y bueno, pero eso no me dice nada. Pero siguiendo a los pacientes acá de seguimiento telefónico, que es lo que hago ahora, muchos pacientes te dicen al 10º o 11º día, estoy fantástico, quiero empezar a trabajar. Y hay gente que tiene necesidad de trabajar porque si están de baja, cobran menos. Entonces se me ocurrió preguntar si hay algún estudio de estos pacientes que concurren a la consulta, cuáles tienen relación laboral así estricta de una patronal que los obliga y cuáles por ahí son no empleados.
Yo, si hay algún estudio a día de hoy, lo desconozco. Yo hasta lo que he mirado no hay nada. De hecho, todos los estudios que hay de long COVID es para decir, para apoyarlo, para decir que existe, que es un problema. O sea, todavía no hay ningún estudio que intente desgranar, incluso saber eso, ¿no? Cuántos síntomas pueden ser por el trastorno adaptativo y cuáles no. Todo es son estudios muy descriptivos. Y que caigan tanto en esto que es tan interesante que comentas, tampoco. Nosotros lo estamos mirando. O sea, sí que cuando preguntamos el trabajo que hacen y si están de baja o no. Pero claro, es verdad que también aquí, bueno, no sé, o sea, puede haber un sesgo, ¿no? Porque la gente que necesite trabajar, porque necesite, va a trabajar igual, pero puede tener síntomas aunque esté trabajando. Quiero decir, que tampoco te acaba de ayudar el hecho de que trabaje para decir que no lo tengan, ¿no? O sea, yo entiendo lo que dices, que está de baja quien puede estar de baja, pero igual hay gente trabajando a pesar de los síntomas, que es un poco lo que comentábamos de la gran diferencia que hay entre que no haya médicos y que haya auxiliares. O sea, ¿por qué un médico no tiene long COVID y un auxiliar sí? ¿Por qué no lo tiene? ¿Porque minimiza los síntomas? O sea, porque cree que es necesario lo que está haciendo y es complicado. Juan Nava quiere hacer Bueno, una muchas pregunta. gracias por la respuesta. Bueno, yo ya que, bueno, hay un poquito de tiempo, me parece, yo te hice una broma sobre la nube, la niebla mental, diciendo que, bueno, igual si lo valoramos aquí, los que no hemos tenido COVID y los que han tenido, igual tendríamos la misma, ¿no? Pero la pregunta es más seria, porque yo sé que en el Hospital del Mar, neurología, por lo menos ha salido en los periódicos y en la tele, el neurólogo ha hecho un estudio importante, o por lo menos salió como un estudio importante de las secuelas psiquiátricas, no el neurólogo, el psiquiatra, perdón. La repercusión psiquiátrica o la repercusión psicológica, o la ansiedad y todo esto. Entonces, claro, ahora estoy aprovechándome de ti, porque ya sé que tú haces long COVID y ahí no puedes comparar quién lo tuvo con quién no. Pero, digamos, la pregunta sería las repercusiones que hay del COVID en la población general. O sea, claro, tu consulta es de gente que ha tenido COVID, esto ya es una opinión, lo que te pido. Aquí sería, yo creo que todos estamos, ahora se habla de fatiga pandémica, bueno, todos estamos muy afectados psicológicamente, y no sé si tienes información de esto, de cómo repercute en la población general no tener el COVID, sino estar en la pandemia, estar en el estrés constante, estar en el estrés ustedes mismos que están tratando a estos pacientes, la repercusión esta que dices, la diferencia entre enfermera y médico. No sé, ¿qué puedes comentar? ¿Puedes comentar algo de eso? Con mucho pedir. Pues que sería súper interesante poder comparar eso, porque aquí veríamos como mucha gente que no ha tenido COVID tiene muchos de los síntomas del long COVID, ¿no? Que es lo que tú dices. Yo desconozco que haya estos estudios. Sí que hay uno, que es el que os he presentado, que precisamente intenta un poco responder a esto, ¿no? Que es el estudio de Estados Unidos, pero es un preprint, y que miran a toda la población, a 50, bueno, no a toda, pero creo que cogen una muestra de 50.000 personas y miran cuáles de ellas tienen algún síntoma, que sería un poco eso, ¿no? Coger a toda la población y decir cuánta gente tiene astenia, cuánta gente tiene disnea, cuánta gente está deprimida. Y entonces lo miran y lo que ven es que coincide que los que han tenido COVID y confirmado, porque también meten a un grupo de COVID no confirmado, con pruebas negativas, que de estos tenemos muchos, ¿no? De sospecha COVID en febrero. Y entonces, curiosamente, sí que los que tienen el COVID confirmado tienen más síntomas de este tipo. Ahora bien, yo me pregunto, yo cuando me leí este estudio yo me pregunté, vale, pero también se pueden autosugestionar, ¿no? Porque tú ya sabes que has tenido COVID. Si tú sabes que has tenido COVID y otro no lo ha tenido, y yo voy leyendo que la gente que tiene COVID puede tener luego estos síntomas, igual me autoobservo más y les doy más protagonismo. Entonces ese estudio también me parece que tiene esa trampa.
Es que es complicado, los estudios poblacionales son muy complicados, tienen tantos factores de confusión que... Pero sería muy interesante mirarlos, sí. Yo querría trabajo. hacer un comentario respecto a una pregunta que hizo Carlos Nava, respecto a la cuestión, y creo que Juan también, respecto a la cuestión laboral. Muchos de los síntomas que mencionaste son subjetivos, no son objetivables. Por ejemplo, la astenia. Eso puede llegar a tener consecuencias en la cuestión laboral porque los pacientes que tengan astenia, que es uno de los más importantes creo que nombraste, bueno, no puedan ir a trabajar o no hacer las tareas que hacían habitualmente. Esa es una de las preguntas que tal vez ya la contestaste de que no hay estudios al respecto. Y la segunda es si tienen en el seguimiento del consultorio post-COVID niños. La astenia nosotros la valoramos, hacemos una escala, que es la escala de calidad de vida, para ver si esta astenia les impide no trabajar. Porque, claro, por ejemplo, nos envían muchos pacientes con COVID persistente, pero que tienen síntomas súper leves y que están haciendo una vida normal, ¿no? Entonces, claro, esto es interesante con un fin de investigación, pero si es una persona que está haciendo la vida normal y que además la evolución es positiva, porque incluso mucha gente que está en la asociación de afectados por el COVID se acaba saliendo porque los síntomas con el tiempo pasan. Y la astenia es uno de los que más predomina, pero también a la larga también desaparece. Eso es lo que te puedo decir. Y lo de los niños, sí que en nuestro hospital la de pediatría lo ha empezado también a hacer ahora. O sea, ha montado la unidad de COVID persistente en niños, pero que al final en realidad son adolescentes. O sea, no son tanto niños pequeños, que es la reflexión que he hecho antes, ¿no? Que hasta qué punto es un tema de comunicación y hasta qué punto también hay un componente de adolescencia, trastorno adaptativo, etc. El protocolo es muy parecido al nuestro en niños, no es muy distinto porque, Bueno, insisto, son adolescentes que son como adultas, o sea que en realidad les hacen las mismas pruebas y todo igual. Muchas gracias. ¿Trastornos ginecológicos se han visto? ¿Trastornos a nivel de la menstruación o de los ciclos menstruales? O, ¿has visto alguno? ¿Se ha visto eso en los...? No se quejan en ningún caso de eso. Perfecto. Bueno, tenés muchísimas, pero muchísimas felicitaciones en el chat y como probablemente vos sos la disertante, no tenés tiempo de verlas, pero son gracias, excelente, excelente, excelente. Bueno, y algunos que no se animan a ponerlos también les debe haber parecido excelente porque lo fue. Gracias a vosotros. Esto sí que es objetivo, esto es objetivo. Yo, si no hay más preguntas, liberaría a Judith de esto. Allá yo sé que es más tarde que acá. Acá es la hora del whisky, ahí es la hora, no sé, de irse a dormir tal vez. Son las 12. Así que muchísimas gracias, Judith. Y en nombre de todos nosotros, todas esas ventanitas que ves, estamos contentísimos de haberte tenido y de haber podido compartir tus conocimientos con nosotros. Encantada y mucho ánimo a vosotros. Y pido también. Un aplauso por Judith. Pido un aplauso por Judith. Muchas gracias. No, hombre. No, gracias a vosotros. Y si alguno necesita algo, pues Juan nos pasa mi correo si queréis alguna cosa que os pueda ayudar. Y nada, y ánimo también con todo esto a todos y gracias por el interés. Eso sobre todo, ánimo. Muy bien, Judith, muy bien. Otro aplauso por el ánimo. Muchas gracias. Gracias, Judith. Gracias, Leo. Muchas gracias. Bueno, gracias Judith y gracias Leo por haberla invitado. Claro. Y bueno, ahí está Leo. Muy bien, muchas gracias a todos. Yo me tengo que retirar porque no es la hora del whisky, pero me tomaría un par. Pero no quiero irme sin deciros que gracias a vosotros, Carlos Apezteguía ha solucionado un problema de un familiar mío que vive en vuestra tierra, que vive en Buenos Aires,
sobre todo tratando y facilitando el tratamiento, pero sobre todo quitando la angustia, que en estas épocas es algo muy importante y que vosotros siempre lo habéis puesto de manifiesto. Yo me retiro, muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias, Carlos. No sé cómo agradecértelo, pero si vienes por aquí tienes un whisky pagado, ¿vale? Qué poco discreto, Manolo. No he dicho quién es el paciente. ¿Qué? La LEOPD protege al paciente, no al intermediario. ¿Qué? Adiós.